Entonces el escenario. Ya en la audiencia de juicio, el acusado, el Ministerio Público, la defensa, la víctima incluso en ocasiones, dicen, ¿saben qué? No queremos juicio, queremos abreviarlo. ¿Sí? Obviamente el Ministerio Público lo ve como una tabla de salvación, porque muchas veces es una moneda al aire, el juicio oral, todo puede ocurrir, aun cuando parezca que vas a ganar, puedes perder. La defensa dice, bueno, a lo mejor el acusado no tiene muchas posibilidades, le voy a conseguir una reducción, y la víctima también puede decir, bueno, al final de cuentas, reparación del daño. Hay tribunales de enjuiciamiento que han autorizado el regresar la causa, porque el código dice que un abreviado solamente lo puede llevar el juez de control, y lo regresan a juez de control. ¿Cuál es el problema? El problema es que el código refiere que cuando existe una autoapertura en la carpeta administrativa ya no puede haber un procedimiento abreviado. Es decir, ¿cómo desapareces procesalmente el autoapertura? Algunos tribunales que han agarrado el artículo 101 en su primer párrafo del Código Nacional, en la última parte, que dice, estamos en el área precisamente de las nulidades que maneja el código del 97 al 101, y dice, el tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, que sería el caso, salvo las excepciones previstas en este código. Haz de cuenta que la nulidad en esta parte habla precisamente de nulidades por violación a derechos fundamentales, como que da pie a que el tribunal de enjuiciamiento pudiera decir, a ver, como te vulneraron un derecho en la audiencia intermedia, pues voy a declarar la nulidad de la autoapertura y lo voy a regresar al juez de control. ¿Sí? Nada más que hay un problema con eso, porque a mí me llegó a tocar, yo presidiendo el tribunal de enjuiciamiento en Durango, cuando son asuntos más complicados está colegiado el tribunal, y cuando no es unipersonal. Haz de cuenta que me dicen, oiga, yo acusado, cuando llevamos la intermedia, no me explicaron mi derecho al abreviado. Es decir, quieren justificar la violación de derechos fundamentales diciendo que al acusado no se le dijo de qué trataba el abreviado. Y como no se le explicó en qué consistía el abreviado, por falla de la defensa, por falla del Ministerio Público o por falla del juez de control que presidió la audiencia, eso justifica una violación de derechos en términos 101, y eso valida que el tribunal de enjuiciamiento diga, ah, bueno, como no te explicaron bien qué era el abreviado, voy a declarar nulo la autoapertura y voy a regresar la causa ante el juez de control para que lleves el abreviado. ¿Cuál es el gran problema que yo le veo a todo eso? De la finalidad y el principio de continuidad de que habla la 669 del 15. ¿Por qué? Porque como cada momento procesal tiene una finalidad, si a ti como acusado o como defensor o como Ministerio Público no te explicaron algo o no ejerciste un derecho en un determinado momento, ya no lo puedes explicar después. Es decir, ya no puedes tú decir como abogado o como acusado, oye, es que el juez de control o mi defensor no me explicó bien qué era el abreviado, por eso no lo hice. Adiós. Ya no se puede. ¿Sí? Ya no se puede. Y les digo que la semana pasada, en las tesis que se publican semanalmente, el viernes pasado, viene una tesis en ese sentido, en donde se dice, oye, bajo el principio de continuidad, no es válido que estando en etapa de juicio oral pidas un abreviado. Que claro, desde luego que el abreviado es muy atractivo para todos. ¿Por qué? Porque imagina el tribunal de enjuiciamiento, está con la expectativa de tener que desahogar varios testigos, hacer la sentencia, etc. Y de repente le dicen, oye, quiero abreviado, lo que implica regresar la causa para el juez de control y olvidarse del asunto, pues como no. ¿Sí? A lo mejor el defensor dice, oye, ya la pensé bien y está frito, el acusado lo van a condenar, pues mejor un abreviado con disminución. Y el MP, pues también es un confort. Es decir, ya no me la voy a jugar interrogando, contrainterrogando a ver si condeno, me llevo a mi sentencia y condena ya amarrada. ¿Sí? Ahora, fíjense que también lo que ha pasado y nos está afectando así a varias audiencias del sistema, fue la reforma que hubo a nivel constitucional en el artículo 17 que entró en vigor el 15 de marzo del año próximo pasado. ¿Qué se modificó? Se modificó específicamente el segundo párrafo, en donde dice
que la autoridad debe dejar de lado los formalismos y resolver el fondo del asunto. Es decir, dice, siempre y cuando no se vulnere el debido proceso, la igualdad entre las partes y el derecho que tengan para intervenir en el juicio, se deben dejar de lado los formalismos procedimentales y dar resolución a la causa. Tenemos viene la Constitución. A ver, me traje mi iPad. ¿Traen la Constitución? Acá. Se las traigo ahorita también. Bien. Artículo 17, tercer párrafo, reformado el año pasado, el día 15 de marzo. Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Es decir, las autoridades deben privilegiar solucionar el conflicto sobre formalismos. Esta reforma se hizo en el sentido de obligar a la segunda instancia y a los jueces federales de amparo a resolver el fondo de los temas. De hecho, incluso en la ley de amparo hay un principio que habla del principio de mayor beneficio. ¿Qué implica? Que la autoridad al momento de resolver un juicio de amparo no debe dártelo para efectos, sino que debe ir al fondo. Y tan fue así de necesario esto, resultado de los diálogos que hubo por justicia cotidiana, que a nivel constitucional se establece que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto con los formalismos procedimentales, es decir, entrar al fondo del asunto y terminarlo. Pero fíjense, esa reforma surge buscando que en segunda instancia o en amparo entren al núcleo del tema y no le den vueltas. Es decir, yo recuerdo un asunto, era de un secuestro, eran 6 personas detenidas, yo dicté la auto de vinculación al proceso. Pues se dan cuenta que era un asunto, estaba bastante complejo porque había intervención de los 6 y luego había que darle la participación que tuvo cada uno de los 6, etc. Se van al amparo contra la vinculación que yo dicté, se van al amparo en directo. Resuelve el juzgado de distrito después de unos 7 u 8 meses, que es más o menos lo que tardan allá en resolver una prueba indirecta contra la auto de vinculación al proceso. ¿Y qué creen? Para efectos. Dice el juez de distrito, cuando inició la audiencia, cuando comenzó la audiencia, el juez de control les pregunta a los imputados, oye, ¿ya conoces tus derechos? Sí. ¿Te los explicó tu abogado? Sí. ¿Tienes alguna duda? No. Bueno, dice, el juez sí les preguntó, pero él no se los dijo de todos modos. Y como no se los explicó, hay una violación de derechos humanos. Y como la violación está al momento de iniciar la audiencia, ya no me ocupo en estudiar lo demás. Es decir, ya no me fijo en ver la formulación, el control, aquí. Y entonces ordeno reponer. Y deja de lado el estudio de todo lo demás. Entonces, esa reforma que leíamos ahorita es para ese tipo de casos, en donde decir, oye, entra al fondo. Bueno, pues esa reforma que les comento al tercer párrafo del 17 constitucional ha sido tomado por varias autoridades, entre ellos jueces, descontextualizándola de que es para resolver en segunda instancia un amparo y ahora la aplican en cualquier trámite. Porque, por ejemplo, ha habido tribunales de enjuiciamiento, yo he visto resoluciones de Chihuahua, en donde les piden el abreviado en juicio oral, y ahora eso es lo que dicen. Atendiendo a que voy a resolver la causa sobre formalismos procedimentales, inaplico el Código Nacional y les autorizo el abreviado, aunque ya sea una autoapertura. Pues es generar caos ahí con el código, ¿sí?
y dicen, no, pero es que va a generar la terminación del asunto. Sí, sí, aparentemente sí. Pero yo lo que considero es que eso vulnera el debido proceso. Se convierte en un caos. Aunque sea muy sencillo para todos. ¿Sí? Aunque sea muy sencillo para todos. ¿Sí? Hasta ahorita, yo conozco varios estados que sí le hacen. ¿Por qué? Porque le ven el abreviado desde un punto de vista pragmático. Es cómodo, la verdad. Es muy cómodo el abreviado para todo el mundo. O sea, el tribunal cierras la causa, el Ministerio Público obtiene su sentencia de condena, la defensa le dice al acusado, oye, consigue una reducción, y la víctima puede alcanzar su reparación del daño. Eso es. Bueno, entonces, Algo no funciona. Y otra, Aquí tenemos el código. Perdón, aquí tenemos el código, lo que es este apartado personal. Perdón, ahorita lo solucionamos. bueno, vamos a continuar. Fíjense una cosa, al momento en que ven ustedes el Código Nacional, tiene la primera, que es la etapa de investigación, se dicta la vinculación al proceso y de manera inmediata se debate sobre el plazo para investigación complementaria. Ese debate para investigación complementaria de repente se ve medio automática, es decir, quiero 2 meses. Ha habido ministerios públicos que me dicen, oiga, el código permite 6 meses, quiero los 6 meses. Pues no, o sea, debe ser un debate razonado, justificado. ¿Sí? Decir, oye, quiero los 6 meses porque me hace falta pedir una sábana telefónica o pedir una información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, o sea, algo justificado. Bueno, cuando se vence el plazo de investigación complementaria, el código refiere que de inmediato nace la oportunidad para el Ministerio Público para en 15 días, en el 324, decidir si sobresee la causa, si suspende la causa o finalmente se acusa. ¿Sí? Aquí destaco que el código permite la reapertura de la investigación específicamente al imputado cuando se cierra la investigación y este tiene todavía posibilidades de continuar investigando. ¿Sí? Artículo 333 del Código Nacional dice que el imputado puede solicitar la reapertura hasta antes de que se presente acusación, exclusivamente hasta antes de que se presente acusación. ¿Por qué hasta antes? Porque todavía el Ministerio Público no fija su postura sobre el caso, no ha ofrecido medios de prueba, y si se hiciera antes, si se hiciera después de que ya está la acusación, sería un caos, porque ya habrá una acusación y a lo mejor hay nuevos medios de prueba y pudieran variar la calificación jurídica del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, hasta antes de presentar la acusación puede haber una solicitud de reapertura de investigación por parte de la defensa. Aquí es importante decir que el plazo de investigación complementaria es un término que limita al Ministerio Público, no a la víctima, no al imputado. ¿A qué me refiero? Cuando iniciamos con el sistema, se decía que el plazo de investigación era común, es decir, que eran 1, 2, 3, los meses que fueran hasta 6, pero que limitaban también al imputado. No es así. O sea, la única limitante es para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se busca racionalizar el ejercicio del derecho penal. ¿Sí? No incurrir en situaciones como luego se daban en el sistema tradicional, que pudieran durar años los procesos. Obviamente, ¿cuál es la idea? Que se parte de la visión que la persona puede estar incluso privada de su libertad. Imaginen ustedes que el Ministerio Público dijera, oye, pues yo voy a investigar durante 1 año. Pues sí, y mientras el imputado te va a estar esperando en prisión preventiva, pues no, ¿verdad? Resulta totalmente excesivo. ¿Sí? Máxime en la aplicación que tenemos de las cautelares en México, en donde curiosamente las medidas cautelares son más regresivas que el sistema tradicional. Esa es la realidad.
En el sistema tradicional había un sistema, numerus clausus, de delitos en los cuales era prisión preventiva oficiosa, pero la persona detenida sabía que sus delitos no caían en ese catálogo, tenía derecho a libertad. Y ahora, claro, y ahora están peor, porque ahora tenemos ese catálogo, desde luego, de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero el juez tiene un abanico enorme para dejarlos en prisión, enorme. O sea, oye, no tienes arraigo, te quedas. Tuviste otro proceso, te quedas. Te fuiste sentenciado anteriormente, te quedas. Ah, ¿sabes qué? Cambiaste de domicilio, a lo mejor lo estás ocultando, te quedas. ¿Sí? Amenazaste a la víctima, también te quedas. O puedes alterar la investigación, te quedas. Estadísticamente, que es una de las cosas también curiosas, cuando se oferta el sistema acusatorio en México, mucho se dijo que se iban a despresurizar las cárceles. ¿Están más llenas que antes? En el caso de nosotros ahí en Durango, la cárcel tiene capacidad para 2.500 personas. Tenemos 4.000. Así. ¿Por qué? Pues porque tenemos las de delitos de prisión preventiva oficiosa y aparte todos aquellos que por abanico dice el juez, ah, ¿sabes qué? También te quedas. ¿Sí? También te vas a quedar. Bueno. ¿Sí? ¿No? Le seguimos. Entonces les comentaba que el plazo de investigación complementaria ciñe nada más al Ministerio Público. Y les digo que en el caso del imputado, él, aunque se cierre el plazo de investigación, puede seguir investigando, al igual que la víctima. De hecho, con la reforma que hubo el 17 de junio de 2016 al Código Nacional, al 337, puede darse el caso que lleguemos hasta audiencia intermedia, y que la defensa diga que todavía sigue investigando su caso y se prorrogue el término. Es decir, el último párrafo del artículo del 337 dice, vamos a darle, o alguien que le dé lectura, 337 en los últimos dos renglones del primer párrafo. En caso que el acusado o defensor requiera más tiempo para preparar el descubrimiento por su caso, podrá solicitar al juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, que conceda un plazo razonable y necesitado para tales efectos. Fíjense, esa parte se modificó en la miscelánea penal del 17 de junio de 2016. Está muy interesante porque dice, sitúa a las partes en audiencia intermedia, específicamente a la defensa y al acusado. Y dice, mira, si tú acusado, si tú defensor, estás en audiencia intermedia o incluso antes, pero en audiencia intermedia, y le dices al juez, ¿sabe qué, juez? No he descubierto nada de mis medios de prueba. Necesito más tiempo para hacerlo. De ahí de la audiencia intermedia, claro, justificando qué medios de prueba quiere descubrir, pero incluso el legislador va más allá, porque dice, si necesita más tiempo para descubrir, hacer descubrimiento probatorio o preparar su caso, es decir, se puede dar el escenario en donde la defensa diga, ¿sabes qué? No puedo descubrir nada porque ni siquiera tengo aún una teoría del caso. O sea, todavía no tengo ni un caso, definido para poder descubrir. Y ahí mismo en la audiencia intermedia, con eso que les digo que la investigación no se cierra para el imputado, puede decir, oye, pues, dame más tiempo. Dame más tiempo y fijarse un espacio. Desde luego, estamos hablando que el tiempo tendría que ser algo razonado. ¿Sí? Justificado. Sí, justificado. O sea, no como ese que les digo yo del 321 de la investigación complementaria, en donde ahora es muy común que diga el Ministerio Público, señor juez, la ley me permite 6 meses, quiero 4. No, o sea, los 6 meses son de máximo, pero tú dime por qué quieres 4, por qué quieres 2, o sea, ¿qué vas a investigar? A mí me ha tocado ya en este caso de intermedia, en que el acusado dice, oiga, ¿sabe qué? Por ejemplo, para hacer el instrumento probatorio, ya tengo los testigos y los registros, pero los acabo de conseguir, necesito 15 días más para poder hacer el instrumento probatorio y entonces sí, preparar la intermedia. Adelante, ¿sí?
O de plano, que me han dicho, oiga, ¿sabe qué? Pues es que el Ministerio Público está acusando por fraude, pero yo considero que es abuso de confianza, o que a lo mejor puede ser robo, que son ahí tipos penales ahí medio hermanados, etc. Necesito más tiempo para preparar mi caso. Adelante. Entonces, ese artículo les digo que es de valía, porque permite cómodamente a la defensa que llegues a la intermedia y diga, ¿sabes qué? No hice descubrimiento probatorio, y es más, no tengo todavía ni claro qué es lo que voy a descubrir, y puedas llegar a justificar una nueva fecha, ¿sí?, de audiencia. Doctor, complementando ese último párrafo, si ya previo al desarrollo de la intermedia yo ya hice un descubrimiento, pero previo a la audiencia observo que encuentro más elementos que no investigué bien o que resultaron en esa parte, ¿puedo solicitar también un fundamento en ese tema? Sí, claro. Sí, porque si ustedes se checan, dicen, para hacer su descubrimiento, o sea, como la investigación es continua y dinámica con la defensa, tú puedes decir, oye, acabo de encontrar un testigo, estoy esperando un documento, o ya tengo 5 testigos que tengo aquí su registro, pero me faltan 2 que van a llegar de fuera del país, etcétera, etcétera. O sea, ahí la posibilidad es abierta. Y el código se maneja así, pensando precisamente en la lógica del sistema acusatorio, que siempre el que cierra cada momento procesal es la defensa. O sea, de hecho, si ustedes checan el artículo 66 del código, viene ahí la lógica de cómo son los interrogatorios y las intervenciones en audiencia. ¿Qué dice? 66. Sí, aquí está. Fíjense, dice, intervención en la audiencia. El Ministerio Público, el imputado, su defensor, así como la víctima objetiva y su asesor jurídico podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el órgano jurisdiccional. Dice, el imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el órgano jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su defensor antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra concediendo el caso afirmativo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el que termina y se le da la ventaja de cerrar los debates o intervenciones es la defensa y el acusado. ¿Sí? Su defensor y el acusado, ¿por qué? Porque primero escucha a la parte acusadora, al asesor jurídico, a la víctima, etcétera, y siempre cierra al que se defiende. Ese 337 refleja eso. Es decir, el 337, que habla del descubrimiento probatorio, le da la obligación al Ministerio Público de descubrir primero a la víctima de en 3 días, si quiere, constituirse como coadyuvante de la acusación. Y al final, ya después de que todos los demás abrieron cartas, a la defensa de decir, oye, ¿sabes qué? Déjame descubro, aquí está. O incluso llegar a intermedia y decir, ¿sabe qué? Todavía no tengo, me falta por descubrir o preparar mi teoría del caso, denme más plazo, pero a mí. Y preciso esto, porque ya ha habido audiencias también, en las que, por ejemplo, llega el Ministerio Público diciendo, oiga, por el principio de igualdad, quiero que me dé un plazo también para hacer mi descubrimiento. Oiga, no va por ahí, ¿sí? Porque luego el principio de igualdad como que de repente se confunde y que lo pudieras aplicar a todos los casos, ¿sí? Sería un caos. Si, por ejemplo, el Ministerio Público les digo que ya ha pasado, que llegan a la intermedia y dicen, oiga, en términos de 337, no tuve oportunidad para descubrir, hacer descubrimiento probatorio, o todavía tengo medios de prueba que conseguir. No, espérame. Tú sí tienes restringida la investigación complementaria, ¿sí? Y no sería totalmente un caos, ¿sí? Bueno, entonces, sí, es la posibilidad total. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿No? Sí. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, si hoy se cierra la investigación, llegamos en un desarrollo intermedia y la defensa solicita el tiempo para preparar su caso, pero para apenas realizar registros de investigación, yo en una cuestión no se los puedo descubrir por estar fuera del tiempo. No, porque estarían autorizados por el juez de control. Incluso, ya ves que el código permite que lo hagan hasta antes de audiencia. O sea, puede pasar el escenario por escrito. Oiga, señor juez, fíjese que tenemos la intermedia el próximo lunes, pero tengo 2 testigos que voy a entrevistar
y es necesario para mi ofrecimiento que voy a hacer y poder tener tiempo incluso no solo de recabar las entrevistas, de entregarlas a la contraparte, ¿verdad? Entonces pido cambie usted la fecha de la audiencia intermedia, ¿verdad? Sí, desde luego, porque fíjense, aquí es importante decirlo, el camino de la prueba en el sistema acusatorio es distinto a lo que conocíamos. Es decir, para que una prueba pueda llegar a ser evaluada por un juez, primero la tienes que anunciar, luego la tienes que descubrir. Ya que la descubres, la tienes que ofrecer. Después del ofrecimiento, se tiene que admitir, luego desahogar y por último valorar. Esa es la dinámica. Es decir, primer paso, el anuncio. El Ministerio Público en su escrito de acusación. Voy a ofrecer el testimonio del policía fulano de tal. Segundo punto, la descubro. Aquí está su entrevista, su informe policial homologado, etc. Tercer paso, la ofrezco. Se ofrece hasta audiencia intermedia, ya cuando estás ante el juez. Cuarto paso, debato para que se admita o se excluya, ¿verdad? Según los intereses de cada quien. Quinto paso, ya una vez que se admitió, ya en juicio oral, la desahogo. Y el sexto y último paso, que digo que se abre el camino de la prueba, es la valoración. ¿Sí? Ya es cuando el tribunal dice, a ver, vamos a ver qué resulta y voy a ver qué valor le voy a otorgar. ¿Sí? Por eso les decía yo hace rato, en el caso de ese documental, que se le admite al Ministerio Público en la intermedia y que el tribunal de enjuiciamiento se niega a desahogarla. Es un error del tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el momento procesal para debatir si se admite o no un medio de prueba? Intermedia. Intermedia. Y el tribunal de enjuiciamiento no está facultado para decir, oye, esta está mal admitida. O sea, ha pasado, gente, por ejemplo, hubo un juez de control que admitió el informe policial homologado como documento. ¿Sí? O sea, y hay prohibición en el código. O sea, el Código Nacional dice que los informes de la policía no se pueden admitir como documentos. ¿Por qué? Pues porque si no, el Ministerio Público es muy cómodo decir, pues ya no llevo al policía para que no me lo interroguen y mejor, ahí está el IPH, ahí está el documento, su acta de aviso de hechos. Bueno, ha pasado que el juez de control se le barre y lo admite. El tribunal de enjuiciamiento está obligado a desahogarlo. Ya no lo puede excluir. A pesar de que vea de que va contra todas las normas del código, ya no lo puede excluir. Porque en el camino de la prueba, si ustedes lo checan, es anuncio, descubrimiento, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. Al tribunal de enjuiciamiento le queda desahogarlo y valorarlo. Al momento de valorarlo, ahí le tendrá que quitar valor. Es decir, fíjense, vean ustedes el 357 del Código Nacional. Fíjense, dice el subtítulo, legalidad de la prueba. La prueba está en el capítulo 4 de disposiciones generales sobre la prueba. La prueba no tendrá valor, ya que hablamos de prueba, es necesariamente prueba ya desahogada, ¿verdad? Medio de prueba desahogada. Dice, la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales. Ok, prueba ilícita o prueba nula, o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este código. ¿Qué quiere decir? Dice esta parte que la prueba no tendrá valor si no ha sido incorporada al proceso conforme a las disposiciones del código. Quiere decir que si tú incorporaste, es decir, te admitieron el informe policial homologado de la policía y lo incorporaste como documental en audiencia, aquí la pregunta es, ¿el código permite que incorporemos los informes de la policía como documentos? Vamos a ver. Vayan ustedes ahora, de manera específica, al artículo 385. Dice, el primer párrafo, y de hecho a través del subtítulo dice, prohibición de lectura e incorporación al juicio, se ven ahí la prohibición, de registro de investigación de documentos. No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura
durante el debate a los registros y demás documentos que den cuenta de las actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código. ¿Qué quiere decir esto? Que el 357 nos dice que no se le da ningún valor a una prueba que se ha incorporado al juicio sin seguir los lineamientos que el código establece para ello. El código del 385 prohíbe incorporar el informe de los policías como documento. Resultado, el tribunal de enjuiciamiento tendría que desahogarla, igual y por lectura le haría lo mismo, y al momento de sentencia aplicaría el 357 en relación al 385 y adiós, ¿sí? Pero obviamente el tribunal de enjuiciamiento no pudiera decirle al MP, oiga, no lo voy a dejar incorporar, porque eso ya no le toca al tribunal. El tribunal de enjuiciamiento tiene su herramienta para quitarle valor, ¿sí? Pero ya desahogada, ¿sí? Ya no se puede andar abriendo debate en la audiencia de juicio oral respecto de si vas a admitir o no vas a admitir el medio de prueba. ¿Qué? ¿Ahí va? Ahí va. Y lo rato ya dije, bueno, pues ya son los mucho gusto. Terminamos. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, entendiendo que la Fiscalía tiene la carga de la prueba, por ejemplo, que va a apoyar resoluciones en las cuales los unos datos conservados, una resolución bancaria, ¿yo tendría que incorporar esa documentación, esa autorización judicial a juicio o no? Porque hay criterios donde algunos jueces se darán un tiro y por qué no. A ver, otra vez. Por ejemplo, una resolución donde autorizan un cateo, un datos conservados, esa la podemos incorporar a juicio como No, es que es igual a, por ejemplo, una cosa es la resolución que te permite acceder a la información y otra cosa es la información en sí, que es lo que interesa para la investigación. Ejemplo, ahí cambiándole un poquito. Por ejemplo, pides un cateo para entrar a algún inmueble o incluso para acceder a una información que viene en un teléfono celular. Al momento que vas a audiencia intermedia, no tienes que ofrecer el cateo. ¿Qué es lo que importa de eso? El resultado. Sí. Hay otros medios de comunicación para debatir la Claro. La consecuencia va a ser tumbar todo desde origen. Ese sería el tema de debate en la intermedia, ¿va? Que hubiera la orden de cateo, etc. Pero sí, no es necesario. Lo que sí, que es una realidad, y yo siento que no es una cuestión solamente del sistema acusatorio, porque luego se dice que el mismo Calamandrei decía que el proceso lo hacemos los operadores, es decir, somos los que conformamos o a veces deformamos el proceso, ¿sí? Es un lugar común el que de repente, antes se decía que de juzgado a juzgado cambiaba la opinión, pues ahora pasa igual, pero es de juez a juez. ¿Sí? O sea, es un rompecabezas ahorita jurídico tremendo. Por ejemplo, con eso que estamos diciendo de los documentos, vamos a ver ahorita que para poder ofrecer un documento lo tienes que ligar a un testigo a través del cual lo vas a desahogar en juicio, que sería un tema que debería de ver el juez de control en intermedio. O por ejemplo que para hacer un acuerdo probatorio tienes que decir que antecedentes de investigación justifican el acuerdo y el juez validarlo. Pero de repente, para el juez de control, cuando lleva a la intermedia, tiene dos opciones. O se convierte en un portero de una portería enorme, en donde dice que pase todo y se hagan bola en juicio y allá resuelvan, o hace bien su labor y se puede excluir y a llevar de manera técnica a la audiencia. ¿Sí? Por ejemplo, en Zacatecas, voy la zona para allá, allá, platicando con los compañeros de juicio oral, ellos dicen, a nosotros no nos interesa si el documento lo incorpora un testigo o lo lee en su lugar. Lo que nos interesa es tener la información para resolver. Mal, ¿verdad? Y digo, bueno, y luego, no, pues el de control también no se complica, los admite. Por eso, y cómo ejercen contradicción sobre una lectura. Es imposible, porque ese es el fondo
ese es el fondo de que tienen que ser a través de un testigo, porque los documentos no hablan por sí solos. O sea, es como igual si pusieras el arma asegurada en la escena. Ah, aquí está el arma. Por eso, ¿y qué? No, pues ahí lo recogimos. Pues sí, ¿cómo va a tener contradicción sobre el cuchillo? El documento es lo mismo. Pareciera que con leer el documento ya tienes la información, pero no es así. Sobre una lectura no se hace contradicción. Es imposible. Y pareciera cómodo para, por ejemplo, imaginen ustedes las partes. De repente es hasta antojable. El decir, oiga, pero leo de mi lugar. Porque así se hacían los códigos procesales penales. Nosotros en el que teníamos antes en Durango, así decía, que se incorporaban por lectura. Y entonces llegabas al momento de juicio y te decían, ahí le voy. Ah, mire, el contrato de compraventa dice esto. Por eso, pero no es la finalidad del código. Y ustedes dirán, por ejemplo en Zacatecas, dicen, bueno, yo de lo que me digan por lectura, tengo con qué hacer mi sentencia. Y lo ven a lo mejor yo siento con afán justiciero. De decir, bueno, voy a tener con qué resolver. Pues sí, pero es indebido. ¿Sí? Está igual que hace poco, en Guerrero, me decían, oiga, pues es que nosotros no nos complicamos en las objeciones. ¿Cómo? No, pues que pregunten. Pues sí, pero sí, o sea, no es lo ideal, vaya. No es el fondo. Hay un libro de Michel Tarot que se llama La verdad y la prueba, la verdad de los hechos. Uno de los hechos. Sí, va. Y ya me cuenta que él dice que de repente en los tribunales aplicamos una teoría que él denomina como la teoría de la solución del conflicto. Es una teoría que se aleja de las normas, pero resuelve el problema. Y dice, bueno, como se resuelve, ya no pasa nada. Pues sí, pero yo siento que no es lo adecuado. Mientras mayor puridad técnica haya, es evitar problemas. Fíjense, ayer precisamente me comentaban un caso. Los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios, volviendo aquí a la... ¿Ya? Está bien. ¿Alguien me podrá ayudar ahí a movernos de artículo en artículo? Sí. A ver. ¿Qué artículo? Sí, usted dígame, doctor. No, pues necesitan quedarse porque Sí, no, voy a recorrer varios. ¿Sí ven de allá? A ver, les voy a hacer un examen de la vista. ¿Están muy bajo? No, pues yo no las llevo. Bueno, es así, las mayúsculas sí. Sin lentes, creo que en la pantalla no va a ser la pantalla. Ahí está, ahora sí ya. Bueno. Control F. Vale, ¿me puede poner control F? El número del artículo le da enter y lo va a inmediato. A ver, cálense. 335. Control F, 335. ¿Cuánto es? Perfecto. A ver, síganme. Ahora 345. ¿Le sube un poquito? Fíjense, les digo que ya en la práctica salen los problemas. Ayer me comentaron un asunto. Se trata de acuerdos probatorios. Hace rato que iniciábamos la charla, les decía yo que la audiencia intermedia tiene dos finalidades. Por un lado, dirimir los hechos controvertidos. Por el otro, llevar a cabo o analizar la admisión de medios de prueba. En esta primera parte de dirimir los hechos controvertidos implica que solamente deben de pasar a juicio aquellos hechos donde hay controversia entre las partes. Es decir, el Ministerio Público dice que sucedieron de tal manera y la defensa no está de acuerdo con ello. ¿Sí? En puridad técnica, solamente a juicio oral debieran de llegar hechos controvertidos, hechos donde hay polémica, donde hay debate entre las partes.
Para eso, para apoyar eso, es que el Código Nacional contempla lo que son los acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Vienen en el 345 y son convenciones que realizan las partes para tener comprobados ciertos hechos para la audiencia de juicio. Es decir, oye, sobre este tema, sobre este hecho, no nos vamos a pelear. Lo vamos a tener por cierto para la audiencia de juicio. Vamos a hacer un acuerdo, una convención, un consenso probatorio entre Ministerio Público y acusado para sobre eso no pelearnos. Ejemplo, a mí me tocó conocer una causa, que era un asunto de secuestro, en donde los que llevan a cabo la privación de la libertad de la persona y el cobro de rescate ya estaban sentenciados en abreviado. La causa era contra una persona que había intervenido llevándole alimento a la persona que estuvo ahí privada de su libertad, pero le llevó de comer una semana y media. En esa semana y media, pues obviamente llegaba, lo veía encadenado, amordazado, y decía, bueno, pues aquí está la comida, cumplo con mi parte, con permiso. Bueno, al momento que vamos a la audiencia intermedia, la defensa y el Ministerio Público, también algo impulsados por mí, hicieron acuerdos probatorios. ¿En qué sentido? La persona que estaba como acusado no intervino en la privación y no intervino en el rescate. Únicamente intervino en llevarle de comer en semana y media que estuvo retenido. De tal suerte que incluso las personas que lo privaron y que después fueron por el rescate ya estaban sentenciadas en abreviado. Se llegó al acuerdo probatorio que no tenía caso probar todo eso en juicio. Es decir, para poder condenar a una persona por secuestro, ¿qué implica? Pues tienes que llevar testigos que demuestren que lo levantaron, a dónde lo llevaron, y a lo mejor que no rescate, ya independientemente si se recuperó o no, etcétera, etcétera. Pero todo eso se tiene que acreditar. Es decir, a pesar que su intervención haya sido en darle de comer una semana, tienes que acreditar la existencia del delito. Entonces, las partes dijeron, bueno, yo no tengo pleito en establecer que si hubo la privación de la libertad, que fuera un fulano de tal, que lo llevaron a tal lugar y que el rescate fue a tal lugar. ¿Sí? ¿Y qué dejaron nada más para pleito el juicio? Si esa persona realmente había ido o no a la casa de seguridad a darle atención. ¿Por qué? Porque dan de cuenta que prácticamente el único testimonio que había era de la víctima, que siempre estuvo vendada, y entonces la defensa decía, pues, para mí no me interesa debatir que lo hayan privado de la libertad, que lo tuvieron tal. No. ¿Por qué? ¿A qué le tiraba la defensa? Pues a que no lo iba a poder reconocer, ¿verdad? Ni había manera de decir, oiga, y de hecho así pasó en juicio. Oiga, ¿cómo lo tenían? Vendado, ok. ¿Siempre vendado? Sí, siempre vendado, perfecto. ¿Vio a usted alguna vez a alguna persona? No. Entonces, pues ya, ¿verdad? Entonces, al momento que hablamos de acuerdos probatorios, la defensa no le interesaba controvertir, es decir, pugnar porque si lo habían secuestrado o no, quién sabe. De tal manera que hicieron acuerdos probatorios para tener por acordado, por probado, el lugar y la hora donde lo levantaron, las condiciones en que pasó, hacia dónde lo llevaron, etcétera, 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 etcétera. ¿Eso qué permitió? Ah, bueno, como la audiencia intermedia tiene por objeto depurar hechos controvertidos, pues es que zanjamos tema y prácticamente dejaron 2 o 3 medios de prueba para la audiencia de juicio. Caso contrario, pues habían tenido que declarar a los policías, la red de cruces y red de vínculos, etcétera, 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 y obviamente se complica el panorama. ¿Sí? Entonces, esa finalidad de ir sobre hechos controvertidos está ligado a los acuerdos probatorios. Ahora, esos acuerdos probatorios deben de tener un sustento probatorio, es decir, deben de tener antecedentes de investigación que los acrediten. No implica nada más decirle al juez, oiga, señor juez, vamos a tener por acreditado la hora de la muerte o dónde murió. No. Tienen que decirle, mire, hay un dictamen de necropsia, de fulano de tal, etcétera, que valida el considerar que murió en tal lugar. Ejemplo, me tocó a mí una audiencia en donde, en un poblado de zona indígena, ahí cercano a Durango, hay la muerte de una persona.
Ya me cuenta que todos en el poblado dicen, fue Juan de la Cruz el que lo mató. La policía va y detiene a un Juan de la Cruz, pero no era el mismo, era un homónimo. Entonces, al momento que llega el asunto, y fíjense, para mí lo hubieran sacado más rápido, pero se fue el asunto hasta juicio. Y en juicio, lo que la defensa probó es llevar a los testigos y decirle, oye, ¿este es Juan de la Cruz? No, es otro Juan de la Cruz. Ah, bueno, pues entonces vas para afuera, ¿verdad? Y quedó en libertad la persona, pero mientras se echó como 8 meses en prisión. Claro, yo lo digo también porque el defensor decía que iba a hacer su primer juicio oral y que lo iba a absolver. Pues sí, lo absolvió, ¿verdad? Pero le regaló 8 meses, ahí le estaría. Entonces, al momento de la intermedia, ¿cuál fue el acuerdo probatorio? La defensa dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa controvertir dónde murió, de qué murió, la causa de muerte. No. Entonces me expusieron el dictamen de necropsia del doctor, así como si fuera vinculación, ¿sabe qué? Hay un dictamen de necropsia del doctor Fulano de tal, en donde dice que la víctima lo recoge, etcétera, y el acta en la inspección perjudicial de cadáver, la causa de muerte fue por proyectil disparado por arma de fuego, etcétera, y murió a tales horas. Y de eso no vamos a debatir. ¿Qué le interesaba realmente debatir a la defensa? Que no era. Que se había muerto, pero no era el mismo Juan de la Cruz. ¿Sí? Entonces, se hizo el acuerdo probatorio y eso permitió pues, quitar al perito que ayudó ahí en la necropsia, al doctor de la necropsia, a los policías que hicieron el levantamiento, etc. ¿Sí? Y se quedó para juicio nada más los testigos de identidad, pero ya sobre si era Juan de la Cruz o no. Entonces, esa es la importancia de los acuerdos probatorios. ¿Sí? Que si ustedes lo ven, tienen mucho de estratégico, porque si analizas bien tu caso, puedes decir, a ver, ¿qué me interesa controvertir? Ah, pues eso que me interesa controvertir, ok, eso no lo meto en acuerdo probatorio, porque el efecto del acuerdo probatorio es que se tiene por cierto para juicio. O sea, el tribunal de enjuiciamiento ya no puede decir, oye, a mí no me convence el acuerdo, o lo voy a mover, porque volvemos a la finalidad de cada momento procesal. Los acuerdos son en intermedia. ¿Sí? Ahora, igualmente, si haces un acuerdo probatorio que te perjudica, grave error. ¿Sí? Grave error. Por eso incluso, el mismo código dice que los acuerdos, que esa es una de las cosas que yo en una ocasión le alegaba a un juez federal, juez de control federal, porque en algunos juzgados federales tienen la costumbre que llevan las intermedias sin el acusado. ¿Por qué? Sí, porque dicen que el código no dice que deba de estar. ¿Sí? Y entonces dicen, oye, mira, por ejemplo en la audiencia inicial sí dice en el 308, vamos a ir al 308, por favor. En el Código Nacional dice en el 308 que el imputado tiene que ser en la audiencia. Claro, pues es que le formulan la imputación. ¿Sí? Y si no está, pues es imposible que le formulen. Pero, por ejemplo, si pide plazo y está en libertad y no acude a la audiencia, pues desde mi punto de vista, nadie pide para que se le pueda vincular a proceso. ¿Sí? Aún y cuando hay una tesis por ahí aislada que dice que si el imputado pide plazo y no acude a la vinculación, ya no se le puede vincular, porque no está presente en la audiencia. ¿Sí? Que para mí interrumpe la obligación del juez de resolverlo en el término constitucional. ¿Sí? Fíjense, dice el 308, 307, que es el que contiene la audiencia inicial.